Viviendo confiado es el tema de hoy. Principios claves de una vida de confianza. Quiero hablarles hoy de cómo vivir una vida de confianza. Y especialmente en estos tiempos es lo que necesitamos. Necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos dejar el estrés a un lado, necesitamos dejar las distracciones a un lado, necesitamos dejar ese estrés social que hay por la pandemia y comenzar a mirar las promesas del Señor y comenzar a hacer lo que necesitamos hacer en estos tiempos de crisis. Pero para eso, usted y yo necesitamos confianza, necesitamos vivir cada día confiando en el Señor para poder enfrentar el día a día. ¿Quién tuvo una buena semana? Esta semana que pasó, ¿quién tuvo una buena semana? ¿Quién tuvo una semana más o menos? ¿Quién tuvo una mala semana? Sea sincero y levante la mano. Porque a veces pasa. A veces la semana estuvo cargada, estuvo pesada, hubieron cosas que no teníamos en la agenda. ¿Cómo podemos proyectar confianza? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo podemos dar ese testimonio para que la gente pueda sentir confianza? Nosotros confiados, pero proyectar confianza a las personas para que la gente diga, oye, dime qué comiste, necesito comer lo mismo que estás comiendo porque tú eres diferente. Irradias algo que no es normal aquí en el trabajo, en los compañeros de trabajo. ¿Cómo podemos proyectar esa confianza? Porque si quieres vivir confiado, entonces te vas a dar cuenta que ya estás haciendo un gran trabajo. Con la confianza que tú tienes vas a proyectar un testimonio a otras personas. Algo contagioso, algo que la gente va a ver y va a decir, yo quiero tener lo que tú tienes. Tan confiado que eres tú. Porque tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos promesas que la gente no conoce. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dicen, confía en el Señor. ¿Qué dice ahí? De todo corazón, y no te apoyes o no tengas y no confíes en tu propia inteligencia. El versículo 6 dice, reconócelo en algunos caminos, en algunas cosas, en todos tus caminos. Y dice, y Él allanará tus sendas, Él aplanará el camino. Pon al Señor en todos tus caminos, finanza, familia, vida espiritual, vida emocional, trabajo, relaciones familiares, relaciones conyugales, asuntos personales. Pon al Señor, considera al Señor en todos tus caminos y Él allanará el camino. ¿Qué significa allanar? Lo va a aplanar, lo va a enderezar, lo va a hacer, pero lo más suave posible. O lo va a arreglar de tal manera que tú puedas caminar bien, correr bien, avanzar, no importa si hay dificultades, no importa si el viento te mueve, tú caminarás bien porque el camino lo allana el Señor. Esa es la idea aquí. Confía en el Señor. La confianza va a producir todo esto, pero la confianza está en el Señor. Confía en Él plenamente y no en tu inteligencia, dice el versículo. Otras versiones dicen, no te apoyes en tu propia prudencia. Los caminos del Señor no son los nuestros. Y es por eso que no podemos afirmar nuestros caminos en nuestra propia prudencia o inteligencia. Uno dice, esto va a ser lo más inteligente, pero a veces lo más inteligente nuestro ni se acerca a la inteligencia de Dios. ¿Captan la idea? Es la inteligencia de Dios la que va a allanar el camino. A veces los caminos de Dios literalmente se oponen a la sabiduría humana convencional. Y eso lo hemos aprendido nosotros los creyentes, ¿sí o no? Hemos aprendido que los caminos del Señor, cantamos ahora, ¿son qué? Perfectos. El camino del Señor es perfecto. Su palabra es poder. Su camino es perfecto porque su palabra lo dice. Por eso la leemos, por eso la estudiamos. Así que reconócelo en todos tus caminos. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la palabra. Pero su fin es camino ¿de qué? Wow, de muerte. Hay caminos que a mí me parecen inteligentes y rectos, pero el fin es camino de muerte. Por eso yo confío en el Señor y lo pongo a Él en todos los caminos y sigo los caminos que Él me traza. A veces Dios nos dirigirá o nos pedirá algo que es loco para nosotros.
Nosotros decimos, pero eso no suena inteligente, pero es que no es nuestra inteligencia, es la inteligencia de Dios. Quiero compartir contigo algunos principios bíblicos y este es el tipo de predicación donde vas a necesitar anotar. Si quieres que se te quede la predicación, necesitas anotar estos 5 puntos, porque son 5. Tal vez se nos quedan 2, 3, pero los 5 va a estar difícil. Si quieres recordar la predicación y quieres tenerla en apuntes ahí para futuros estudios bíblicos, devocionales, tal vez alguien te va a decir, mira, ¿nos quieres ayudar con una reflexión bíblica? Usted va a decir, ¿y de dónde saco algo? Oh, la confianza en Dios, cómo vivir confiado. Predicación, domingo tanto, Pastor Miguel Avilés, pero con tus notas. Y vas a tener material ahí. Así que si allá en tu casa puedes agarrar un lápiz y una libreta, rápidamente anota estos 5 puntos que quiero entregarte para animarte, para que puedas desarrollar una vida de confianza. Son 5 aspectos claves para vivir plenamente confiados. ¿Quién quiere vivir confiado día a día? A veces las semanas están difíciles. ¿Cómo hacerle para vivir confiado? 5 aspectos claves aquí en 5 temas importantes. El primer aspecto es el tiempo. Necesitas tener confianza en el tiempo. Si lees las Escrituras, te vas a dar cuenta que el tiempo de Dios para contestar oraciones, el tiempo de Dios para castigar a los malvados y el tiempo de Dios para cumplir sus promesas, muy rara vez coincide con nuestro tiempo. Cuando leas las Escrituras te vas a dar cuenta de eso. Muy rara vez el tiempo de Dios coincide con mi tiempo, porque yo soy un ser humano y Dios es Dios. Y por eso es que tengo que entonces empezar a pensar en cómo es que Dios maneja el tiempo. Dios tiene una manera increíble de hacer las cosas. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3, 11. Dice, todo lo hizo hermoso, ¿cuándo? ¿Qué dice ahí? Todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en mi tiempo, en el tiempo de Él. Las cosas van a resultar hermosas en la vida, pero tiene que ser en el tiempo de Él, no en tu tiempo. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto nuestro tiempo para hacer las cosas? Y no el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos no decidieron casarse en su tiempo, no en el tiempo de Dios? ¿Cuántos decidieron buscar la novia o el novio en su tiempo, no en el tiempo de Dios? ¿Cuántos decidieron tomar ese trabajo en el tiempo que yo lo necesitaba, no en el tiempo de Dios? ¿Cuántos tomaron decisiones en su tiempo y no preguntaron y no escudriñaron el tiempo de Dios? Déjame decirte la diferencia cuando nosotros hicimos las cosas a nuestro tiempo y cuando Dios pudiera haberlo hecho en su tiempo. La diferencia es algo no muy bonito. La diferencia con el tiempo de Dios es que va a ser algo hermoso. Eso es lo que dice su palabra. ¿Quién lo cree? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay un tiempo y un propósito para todo. Tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de reírse, tiempo de llorar. La Biblia lo habla, la Biblia lo dice. Hay un tiempo específico para todo, pero tienes que escudriñar el tiempo de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme a ¿qué? Al designio de su voluntad. En otras palabras, al que hace todas las cosas en el tiempo que Él quiere. No es cuando yo quiero, es cuando Él hace las cosas en su voluntad y hermosas. No es según mi voluntad, sino según la de Él. Y eso es bueno. Eso es súper bueno, porque entonces todo va a ser hermoso. Y por eso es que yo busco la voluntad del Señor siempre en todas las cosas. Una vez alguien me dijo, eso del tema de la voluntad de Dios es tan complicado, tan difícil. No, no es difícil. Lee su palabra. Va a ser difícil si tú no lees la palabra de Dios, pero si tú lees la palabra de Dios, déjame decirte que descubrir el tiempo de Dios va a ser bien fácil, porque Él todo lo hace hermoso a su tiempo. Y te voy a poner un ejemplo, Abraham. Bueno, voy a poner 2 ejemplos, Abraham y Moisés. Comienzo con Abraham, Hechos 7:5. Mira lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 5. No le dio herencia alguna
en ella. A Abraham no se le dio una herencia específica en la tierra que se le prometió. Se le prometió que le daría una tierra. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y que te voy a dar una tremenda herencia y una tierra. Y él salió para buscarla. Pero nunca construyó una casa. Abraham siempre vivió en tiendas, aquí para allá y aquí para allá. Dios no le dio herencia alguna en ella, en esa tierra que le prometió. Ni siquiera dónde plantar el pie, pero le prometió dársela. Eso sí, sí Dios lo hizo. Le dijo a Abraham, yo te voy a dar una tierra, una posesión para él y su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo cuando Dios le dijo esto. Abraham estaba así como, en mi descendencia si no tengo hijos. Pero ¿dónde está la tierra, Señor? No, tú camina y ve, para allá está, te la doy, allá está. Mire, saltemos al versículo 17, de ahí de Hechos capítulo 7, para que veamos el final de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Hechos 7:17. Cuando ya se acercaba, ¿qué dice ahí? Subrayen eso, por favor. El tiempo. Cuando ya se acercaba ¿el tiempo de quién? ¿De Abraham o de Dios? De Dios, de la promesa que le hizo a él. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba. ¿Dónde? En Egipto. ¿Y sabe a qué se refiere el versículo 17 aquí? A cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. ¿Dónde estaba Abraham? Abraham llevaba 500 años muerto. Porque el tiempo de Dios a veces no es para nada el tiempo de nosotros. El tiempo de la promesa. ¿Dónde? ¿Y dónde está Abraham? 500 años llevaba muerto. Cuando Dios comienza a cumplir la promesa. El sentido de tiempo que manejamos nosotros no es el tiempo de Dios. Abraham vivió plenamente confiado, y esto fue lo bueno de Abraham, porque fue un hombre de fe. La Biblia describe a Abraham como un hombre de fe. Confió y creyó en Dios, aunque nunca pudo construir una casa en la tierra que Dios le dio. Pero él vivió confiado en que Dios cumpliría su promesa de darles la tierra, aunque él mismo nunca pudiera poseerla. Y ese es el tipo de creyentes que necesitamos hoy en día, que crean en las promesas de Dios y trabajen para que Dios las cumpla en su tiempo, no en el mío. Quiero decirles algo a los que están aquí presentes. Muchas de las cosas que nosotros hacemos y muchas de las cosas que haremos, escúchenme bien los que están en su casa, online, muchas de las cosas que haremos van a ser para futuras generaciones. Ni siquiera yo las voy a ver, pero eso no significa que no son promesa y palabra de Dios. Hay muchas de las cosas que hacemos aquí en Renova que no las vamos a disfrutar. Adivinen quién las va a disfrutar. Nuestros hijos. Estos chicos que usted ve aquí, los jóvenes que tienen un programa ahorita, ellos van a disfrutar de las bendiciones y de las promesas que el Señor tiene para nosotros. ¿Quién lo cree? ¿O usted cree que su generación es la única y aquí se acabó todo? La pandemia acabó todo, ya viene el fin del mundo. No, déjeme decirle algo, viene una generación ya que está tomando liderazgo, que está tomando oportunidades y que está comenzando a madurar y a tomar decisiones para el Señor. ¿Quién lo cree? Esa es la generación que viene. Usted ve los muchachos que están aquí, ustedes son muchachos. No, ellos son parte de la iglesia y el Señor ya ha pensado en ellos. Muchas de las promesas del Señor se van a cumplir, tal vez no en mi tiempo, no en el tiempo de Miguel Avilés, sino en el tiempo del Señor, para quien Él quiera. Luego entonces, y con base en esta promesa que Dios le hizo a Abraham, y aquí va el otro ejemplo de otra persona que vivió confiado en las promesas del Señor, y ese fue Moisés. Porque en Egipto, ¿quién nace? ¿Y en qué circunstancia? Moisés. Y Moisés iba a ser esa generación, ese hombre donde Dios iba a empezar a cumplir la promesa de ir a la tierra prometida que Él le había prometido a Abraham. Pero siempre según el tiempo de Dios. Y a Moisés le costó un poquito más que a Abraham. Abraham salió confiado, dice que salió y fue y caminó. Moisés tuvo algunas pruebas y algunas cosas para entender el tiempo de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 22 al 25. Hechos 7, 22 al 25. Así Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y obra. Este hombre sí que tenía dones. Versículo 23. Cuando cumplió 40 años, jovencito, ¿verdad? Un muchacho, Moisés tuvo el deseo, subrayen eso,
Él tuvo el deseo, Moisés, de allegarse a sus hermanos israelitas, de acercarse a los hebreos, porque él era hebreo, se crió en la corte de los egipcios, parecía egipcio, se vestía como egipcio y hablaba como egipcio, pero era hebreo y él lo sabía y quiso acercarse a sus hermanos. Versículo 24, al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Se le pasó la mano aquí a Moisés. Mire el versículo 25, Moisés suponía, otra vez, Moisés deseaba ¿qué? Allegarse a sus hermanos. ¿Era malo o bueno eso? Era un buen deseo, pero era el deseo ¿de quién? De Moisés. ¿Estaba preparado para eso? Parece que sí, dice que era hombre poderoso en palabra y en hechos, porque estaba entrenado en la corte egipcia, era un hombre inteligente, instruido. Versículo 25, Moisés suponía en el tiempo de él humanamente que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Ellos no lo vieron de la manera en que lo vio Moisés. Dice aquí que Moisés tuvo el deseo y que él suponía que así debía hacer. Moisés literalmente sintió el deseo y supuso, y fue un juez y un ejecutor en un momento. Él quiso instruir en justicia, la justicia que él quiso hacer en su tiempo. Mató a otro para defender a uno de los suyos. El problema no era el llamado de Moisés. ¿Qué cree usted? El problema no era el buen deseo que él tenía. El problema es que era el tiempo de él, no el tiempo de Dios. Tal vez en tu sentido y en tu inteligencia, en tus razonamientos, y aquí quiero hacer una aplicación para nosotros, tal vez tú crees que debe ser así. ¿Cuántas veces has creído que así debe ser? Porque yo sé que así debe ser, porque yo tengo los estudios, yo tengo la capacidad, yo tengo las habilidades para hacer esto, y tú crees que debe ser así, y lo has hecho. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo mismo que le pasó a Moisés. Te salió el tiro por la culata, ¿verdad? Y Moisés se rascó la cabeza y dijo, yo pensé que me iban a aceptar como líder, pero todavía no lo aceptaron como líder. No lo veían como un hebreo, obviamente lo veían como un egipcio. ¿Saben? Necesitamos pensar en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Mira lo que dice Hechos 7:26 acerca de Moisés, y continuamos un poquito con el ejemplo de Moisés. Hechos 7:26 al 30. Al día siguiente Moisés sorprendió a dos israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndole, mire, Moisés insistió en su tiempo. Dios tuvo que mostrárselo de otra manera. Y trató de reconciliarlos diciéndoles, señores, ustedes son hermanos, son hebreos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿y quién te nombró a ti de gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? ¿Pueden imaginarse a Moisés? Al oír esto, Moisés huyó porque se metió en un gran problema. Por eso, y parece que se corrió la voz, ¿verdad? Y Moisés huyó a Madián y allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Y mire lo que dice el versículo 30. Aquí está el tiempo. Confía en el tiempo de Dios, no en el tuyo. Pasaron 40 años y se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí en las llamas de una zarza que ardía. Y usted conoce la historia. ¿Cuántos años pasaron? Dígamelo fuerte. Más fuerte. 40 años. 40 años. A nosotros nos parece que las cosas deben ser así, deben ser ahora. A Moisés le pareció que así debería ser porque él tenía la capacidad. Pero se necesitaban 40 años más para el tiempo de Dios. Y yo me imagino a Dios mirando a Moisés diciendo, Moisés, yo sé que tú crees que te la puedes, pero necesito entrenarte otro poco, Moisés. Es mi tiempo, no el tuyo. 40 años. ¿Qué necesitaba aprender Moisés en 40 años? Me estaba preguntando eso yo esta semana cuando leía. ¿Qué necesitaba aprender más? Si ya era instruido en la corte, era un hombre de palabra, un hombre con elocuencia, seguramente hablaba el egipcio, hablaba el hebreo, era un hombre bilingüe, se desarrollaba en la corte del rey, pero quería desarrollarse como líder de sus hermanos. ¿Qué más necesitaba aprender? Bueno, no sabemos mucho de lo que pasó en esos 40 años en el desierto. Pero hay un detalle que menciona Hechos aquí. Dice que vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Aquí hay 2 cosas que Moisés necesitaba aprender. Vivir como extranjero
¿Quién ha aprendido a vivir como extranjero aquí en Estados Unidos? Venimos de México, venimos de El Salvador, venimos de Guatemala, venimos de Chile, venimos de Venezuela, venimos de Colombia, pero estamos en Estados Unidos. Aquí la cosa funciona de otra manera, ¿verdad? ¿Quién ha tenido que aprender la experiencia a vivir como extranjero en un país donde no naciste? Moisés tuvo que aprender eso. Y también otra cosa, dice que tuvo ¿qué? 2 hijos. ¿Qué habrá aprendido Moisés esos 40 años ahí? Dice que pasaron 40, es decir, que su hijo mayor probablemente tenía 30, 35, qué sé yo. Tenía esposa, eso implica aquí que hubo una familia. Este hombre tenía que aprender muchas cosas más en su vida, pero él creyó que a los 40 años, cuando se sentía fuerte, soltero, vigoroso y lleno de palabra, era el tiempo de Dios para el llamado y el deseo que él suponía que debía hacer. No fue así. Saben, siempre necesitamos aprender algo más, pero a veces nosotros creemos que es el tiempo. Hoy es el tiempo. ¿Usted sabe cuántas personas yo tengo en la lista siempre diciéndome, yo queremos servir al Señor, queremos servir al Señor? Sí, pero en el tiempo del Señor, no en el tuyo. Es lo mismo que le pasó a Moisés aquí. Para los que tienen un llamado en su vida, quiero animarlos, porque Moisés tenía un llamado en su vida. ¿Usted cree que se acercó a sus hermanos egipcios porque quería solamente tener influencia? No, realmente tenía un llamado sincero a servir a su pueblo. Para los que tienen un llamado en su vida y para los que han tomado una promesa de Dios, como Abraham, que salió tomando la promesa, que son los 2 ejemplos que estoy tomando aquí, quiero decirles algo: sométanse al tiempo de Dios, que Él hace hermoso todo a su tiempo, y podrán vivir confiados. Porque cuando yo me someto al tiempo de Dios, vivo confiado. Te van a decir, pero ¿y la fecha? Necesito la fecha ya. No, en el tiempo del Señor. El Señor nos va a decir, el Señor nos va a hablar clarito, porque aquí habló clarito o no habló clarito. Habló clarito, nomás que habló 40 años después. Así que no le importe a usted si son 2 años, 3 años o 4 años, o 5 años o 10 años. Déjeme decirle algo, es una promesa bíblica. Dios hace todo hermoso a su tiempo. ¿Quién lo cree? Hay que aprender a vivir en eso, para vivir cada día. ¿De qué forma? Confiado. Incluso cuando pedimos al orar, porque nos gusta pedir, ¿verdad? Somos bien pedigüeños, dicen en mi país. Nos gusta pedir. Y cuando pedimos y oramos, el mismo Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre, Él se los dará. Pero Él se los dará depende de quién. Ahí está incluido el tiempo, ¿sí o no? Yo pido, Él da, pero significa que da cuando yo quiero que me dé. Mañana a las 5 de la mañana lo necesito, Señor. ¿Quién ha orado así alguna vez? Señor, mañana la quiero. Y la quiero 50, 60, no, ¿cuántas son las medidas? La quiero rubia y de ojos verdes. Pero la quiero mañana, Señor, mañana la necesito. No, es el tiempo del Señor. Jesús dijo, todo lo que pidan se los va a dar el Padre. Pero ¿cuándo? Ahí está el asunto, en el tiempo de Él, porque eso depende de Él. Segundo aspecto, el segundo aspecto tiene que ver con el descanso. Si tú quieres vivir confiado, claro, el tiempo es importante, pero necesitas descansar. Lo que pasa es que uno se pone ansioso cuando uno necesita o quiere o desea o supone que algo tiene que ser así, igual que Moisés. Moisés se puso ansioso al punto que mató a un egipcio. Descanso, esa es la clave. Segundo aspecto es descansa en el Señor. Mira lo que dice Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. ¿Y qué dice ahí? Yo les haré descansar. Yo les daré descanso. Entonces yo digo, ¿por qué vives ansioso? ¿Por qué vives preocupado? ¿Por qué te comen las uñas todos los días? ¿Pero qué va a hacer? ¿Y qué vamos a hacer mañana? ¿Y cómo le hacemos? ¿Y el presupuesto? ¿Y esto? ¿Y la pandemia? ¿Y el COVID? ¿Y el supermercado? ¿Y la iglesia? ¿Y los hermanos? Y estás todo el día comiéndote las uñas. Y aquí dice Jesús bien claro que Él, cuando viene a nuestra vida y cuando tú entregas, Él nos da. ¿Qué dice ahí? Subrayen esa palabra: descanso. Jesús no dijo, yo les daré más carga. Dice eso ahí el texto.
háganse cristianos y yo les voy a poner más carga para que la vean más pesada. No, dice, yo les daré descanso. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, dice el Señor Jesús, y humilde de corazón. Y encontrarán, ¿qué dice ahí otra vez? Descanso para su alma. Porque muchas veces el cansancio que tenemos no es tanto físico, es emocional. Si uno llega cansado del trabajo, me imagino que has llegado cansado del trabajo, pero es tu mente la que explota. Porque no es solo el trabajo, se juntan un montón de otras cosas. Descanso. En mí, dice Jesús, encontrarán descanso. Y mira, aquí hay un concepto teológico más fuerte todavía. Está en Hebreos capítulo 4, versículo 3. Al principio del versículo 3 dice, en tal reposo entramos, dice el autor de Hebreos, los que somos ¿qué? ¿Quiénes son creyentes aquí? Creyentes en Jesucristo. ¿Y qué dice aquí el autor de Hebreos? A lo que entramos nosotros los creyentes cuando le entramos, ¿verdad? Así es el dicho, ¿verdad? Yo le voy a entrar a esto. Cuando usted dijo, yo le voy a entrar a este asunto del cristianismo, yo le voy a entrar a esa relación con Cristo y con mi Dios y ese plan que Él tiene. Cuando usted le entra a eso que dice aquí, ¿usted entra a dónde? Aún subrayen esa palabra, sinónimo de descanso, es un reposo. Es una nueva era, un nuevo tiempo, un reino de Dios. Ya no es mi reino, ya no es la tierra, es el reino de Él. Descanso, reposo. En Cristo entramos en un tiempo de reposo, de descanso. Has hecho todo lo que puedes, pusiste todo en las manos de Dios, ahora descansa. Por eso que a veces cuando yo estoy ministrando la alabanza digo, entregue todo. ¿Sabe lo que es todo? Es la carga que está en su corazón, es lo que le preocupa a usted, es la persona que tiene ahí en ese momento, es la necesidad que tiene ahí, es el deseo de su corazón que está ahí. Entréguelo al Señor, pero después de entregarlo, ¿cuál es la clave? Descansa. Pero ¿qué hacemos nosotros los creyentes? Entregamos, sí, entregamos en la adoración, pero nomás salimos de la puerta y empezamos a comernos la uña otra vez. Eso no está bien. Si usted va a descansar, descanse, confíe, ahí está la clave, viva confiado en las promesas del Señor. Si su promesa está diciendo que para mí habrá bien y no mal, ¿usted lo cree o no lo cree? Y si lo cree, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? Descanse, descanse. Escuché esta historia de la década de los 30. ¿Se acuerdan? En la década de los 30 habían unos dirigibles o cepelines. ¿Sabe lo que eran? Era un globo aerostático, esos globos. ¿Ha visto esos globos volando aquí en Texas? Es muy común, ¿verdad? Que vuelan con aire caliente. Pues en ese tiempo eran muy comunes, pero eran largos, así como un balón de fútbol americano. Y abajo tenían una base donde la gente se subía y todo, y lo usaban de transportación en aquel tiempo, los años 30. Pero claro, para sostener ese tremendo globo y que no se saliera volando, entonces lo ataban con cuerdas al suelo, estacas. Y muchos hombres, 30, 40, 50 hombres, tenían que agarrar ese dirigible, ese cepelín y amarrarlo en el piso con estacas. Cuenta esta historia que vino un viento de esos fuertes y agarró el dirigible y lo movió y todas las estacas se soltaron y los hombres que estaban clavando las estacas no pudieron resistir la oleada del viento y ese dirigible subió muy rápido con el viento y los hombres se fueron en las cuerdas. Algunos se alcanzaron a soltar a una altura más o menos considerable para no herirse o morir, pero otros no se dieron cuenta del viento tan fuerte y se fueron. Algunos se comenzaron a soltar a los 10 metros, a los 15 metros, algunos murieron, muchos murieron y otros quedaron heridos. Y se fueron soltando de a poco, algunos que ya ni modo se quedaron en la cuerda, resistieron un poco y cayeron y murieron. Pero se quedó uno colgando y la gente empezó a ver a lo lejos, ya a lo lejos, y ¿a qué hora va a caer? ¿A qué hora se va a soltar? Y no se soltó y pasaron 15 minutos y pasaron 20 minutos y pasó una hora y pasaron 2 horas y pasaron 3 horas. El dirigible logró estabilizarse y bajó a tierra. Y todo el mundo se le acercó al hombre y dice, oye, ¿qué hiciste para sostenerte en la cuerda? Y el hombre dice, pues fue fácil. Dice, cuando me di cuenta que ya no se podía soltar uno y que el que me sostenía a mí era el dirigible, amarré la cuerda a mi cintura y disfruté el paseo, dijo él.
No era yo, dijo él, quien sujetaba el dirigible, era el dirigible quien me sostenía a mí. Déjame decirte algo, el que nos sostiene es el Señor. Amén, ¿quién lo cree? El que nos sostiene es el Señor. Yo solo amarro la cuerda y me dejo guiar y disfruto el paseo. Y confío en el Señor en el día a día, porque descanso en Él. Es Él el que me sostiene. ¿Te traicionaron alguna vez? Él te sostiene. ¿Fallaron las finanzas? Él te sostiene. ¿Estuvo la semana difícil? Él te sostiene. Batallando con una enfermedad, Él te sostiene. Malas noticias vienen por aquí, malas noticias vienen por allá. Él me sostiene. Amén. Una vida de confianza. ¿Cómo puedes vivir una vida de confianza que refleje confianza? Confía en el tiempo de Dios y descansa. Tercer aspecto. Afianzarte. ¿Qué significa esto? Fundamentarte, buscar algo sólido. Afiánzate, amárrate. Literalmente como este hombre, ¿verdad? Se amarró para que Dios lo sostuviera. El tercer aspecto tiene que ver con afianzarte, con estabilizarte, con mantenerte firme. Mira lo que dice Hechos capítulo 27, versículo 14 al 17. Dice, poco después se nos vino encima un viento huracanado. Esta es una historia que contó el apóstol Pablo de un momento difícil en uno de sus viajes. Interesante la historia, mire, porque hay un hecho histórico aquí, pero hay también una situación específica que quiero usar de ilustración. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda. A duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena de Sirte, echaron el ancla flotante y nos dejamos llevar a la deriva. Pero antes de dejarse llevar a la deriva, para que el barco no se destruyera ahí por el viento huracanado, ¿qué es lo que hicieron? Y es una técnica marina que hicieron por muchos años en los 800, los 700. Todavía estos barcos a vela tenían esta clave en tiempos de tormenta y huracanes. Está ahí en el versículo 17. Amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. ¿Sabe lo que hacían? Que agarraban una cuerda y la tiraban a un lado del barco, la sacaban por el otro lado y lo amarraban. Y así llenaban el barco lleno de cuerdas para que el casco del barco quedara, ¿qué? Afianzado. Y es la palabra que está usando Pablo aquí, para reforzarlo. Es lo que usted necesita en su vida. Este es un aspecto importante para vivir confiado. Refuércese, amárrese, afiáncese para poder sobrevivir a las tormentas por las cuales muchas veces vamos a tener que pasar. Porque de que van a haber tormentas, van a haber tormentas. Mira lo que dice el Salmo 18:30. Y lo acabamos de cantar. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor que dice ahí es intachable. Hay otras traducciones que dicen es poder, escudo de Dios a los que en Él se refugian. La palabra de Dios son las cuerdas que nos van a amarrar para afianzarnos. Déjeme decirle algo, el problema de la gente hoy en día no es que son malas personas, no es que les tocó mala suerte. El problema de las personas hoy en día es que no tienen cuerdas para afianzarse. Las cuerdas de la palabra de Dios, las promesas de Dios, el plan de Dios, el ideal que Dios quiere para nuestras vidas. Eso es lo que no tiene la gente hoy en día. Y no tienen esta herramienta espiritual para afianzarse. Mire lo que dice el Salmo 56, versículo 3 y 4. Cuando siento miedo, y este es un ejemplo, pongo mi confianza ¿en quién? En ti. Confío, y aquí está otra vez la palabra, confío en Dios, pero subraye esto, y alabo, ¿qué dice ahí? Su palabra. Alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Nada. Si ¿quién está conmigo? El Señor. Y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Vive confiado, afiánzate,
Pero hay algo que me llamó la atención en este pasaje. El salmista dice, alabo su palabra. La palabra alabar viene del hebreo, es una palabra hebrea que se pronuncia halal. El hebreo es un lenguaje gutural. ¿Sabe lo que es un lenguaje gutural? Cuando hablan de aquí, de la garganta. Y esta palabra en hebreo se pronuncia algo así como halal. Halal. Y de ahí viene una palabra transliterada al español, adivine cuál es. Aleluya. Aleluya viene de halal. Así que estaba tratando de investigar la frase y literalmente de ahí viene la palabra aleluya y significa literalmente cuando el salmista dice alabo su palabra, dice hablo fuerte, grito su palabra. Eso es lo que está diciendo. Cuando yo confío en el Señor, en el contexto en que Él está hablando de confianza, Él dice yo grito la palabra, la hablo en voz alta, la recito. La digo, la pongo aquí, la leo y la hablo. O sea, no es solo leerla, sino que es gritarla. ¿Cuál es la idea aquí? Que usted se vuelva un gritón ahí de la palabra de Dios. Bueno, nos hacen falta un montón de gritones de la palabra. Pero el asunto es que usted la diga, la repita para que entonces pueda afianzarse. Es la palabra del Señor. Una traducción literal entonces podría ser algo así como cuando me siento confiado o cuando tengo miedo, usando el ejemplo del salmista, hablo fuerte su palabra, la repito y la grito. Es su palabra la que me afianza, la que me da estabilidad, son sus promesas. La confianza está atada a la palabra. Eso es lo que entiendo aquí yo. Mi confianza del día a día está atada ¿a qué? A la palabra. Usted no puede vivir confiado si usted no tiene las promesas de la palabra de Dios entendidas en su vida. Ayer estábamos aquí en un curso, en la mañana, un curso intensivo del Instituto Bíblico de Ceteca, aquí en Dallas. Estuvieron todos los alumnos de la clase, aquí. El curso fue resolución de conflictos. ¡Qué temazo! De las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Aquí estuvo Rocío, aquí estuvo Josué. Se mandaron una maratón de las 9 hasta las 4 de la tarde. Pura palabra, puros principios bíblicos. ¿Cómo estuvo el tema? Excelente, ¿verdad? ¿Y eso para qué sirve? Esa es teoría, ese es conocimiento. No, ese es el día a día. Conflictos van a venir, conflictos habrán. Pero ¿cuáles son las cuerdas que yo tengo para afianzar mi vida? Su palabra. Estudia la palabra, lee la palabra. Próximo viernes, aquí va el anuncio, ¿verdad? Próximo viernes 7 de la noche, 8 marcas de un creyente. Salmo 119, versículo 2. Si tu ley, miren lo que dice el salmista, otra vez la palabra, las cuerdas con las que uno se afianza. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo, ¿qué dice ahí? Perecido. Sería imposible vivir, dice él, ya me hubiese rajado, dicen por ahí, ya me hubiese salido, ya hubiese dicho bye bye, ya hubiese dicho hasta aquí llego yo. Pero él dice, si tu palabra, yo ya hubiese desmayado, dice el salmista. Escucha esto, cuando estamos en una tormenta en la vida, escucha bien lo que voy a decir, por favor, miren, cuando estamos en una tormenta en la vida, los mejores amigos de nosotros van a ser la palabra y aquellas personas que aman la palabra. ¿Quién lo cree? Cuando pases por una tormenta en tu vida, no importa qué tipo de tormenta, los mejores amigos que vas a tener es la palabra y las personas que aman la palabra. ¿Recuerdan Marcos capítulo 5? No está aquí en pantalla, solo quiero que recuerden esta historia, la quiero tomar como un ejemplo. Marcos capítulo 5. ¿Qué pasó en Marcos capítulo 5? Vino un hombre llamado Jairo a pedirle un favor a Jesús. Viene Jairo y le dice, Señor, mi hija está a punto de morir, ve, necesito que vayas a sanarla ahora, está a punto de morir. Ese hombre estaba en una tormenta de esas fuertes. Y Jesús le dijo, voy a ir contigo, Jairo, tranquilo, vamos. Y camino a sanar a la hija de Jairo, vienen los sirvientes de Jairo, porque era un hombre pudiente, un hombre de situación económica, al parecer, tenía sirvientes y los sirvientes vinieron y le dijeron, mire, ya no molestes más al maestro, tu hija acaba de morir. ¿Se pueden imaginar semejante tormenta en ese momento? Y entonces Jairo, yo me imagino que se desmorona ahí mismo, pero Jesús le dice, Jairo, tranquilo,
confía, confianza, cree en mí. Y siguieron caminando. Cuando llegaron, ahí estaban todos los lloradores profesionales. Porque en ese tiempo contrataban lloradores profesionales, de la cultura hebrea, ¿verdad? Ahí estaban. Es cultural, es parte de la cultura de ellos. Y lloraban y todo. Ya la niñita había muerto y todo el mundo estaba haciendo el ritual de una persona que se muere. Y entonces cuando vienen, se pueden imaginar a Jairo en la tormenta en que estaba y ve a toda esa gente llorando. Y ese era símbolo de que su hija estaba muerta. Pero Jesús le dice: confía, Jairo, confía, no está muerta, duerme. Y me imagino que los que estaban ahí cuando escucharon a Jesús, lea la historia, se burlaron. Los profesionales lloradores que estaban ahí comenzaron a burlarse y decir: ¿y qué le pasa si la niña ya murió? Entonces Jesús en ese momento hace algo interesante. Jesús, que conoce la palabra, que es la palabra, dice: salgan todos de aquí, salgan. Vaya a la historia y subraya esa palabra, salgan. Y entonces entró él, ¿con quién? Con Pedro, Juan y Jacobo y los padres, nadie más. Pedro, Juan y Jacobo, ahí están, 3 que el Señor estaba seguro que necesitaban estar ahí, y los papás. ¿Sabes lo que aprendo con esta historia? Y es lo que quiero entregarte, para que puedas vivir confiado. Ama la palabra y ama a las personas que aman la palabra. Hay momentos en nuestra vida en que hay que sacar a algunas personas y hay que dejar a las que aman su palabra. Hay momentos en la vida en que hay que decir: salgan de aquí, porque lo único que están haciendo es hacer que me desanime en toda esta situación donde necesito la fe para ver a mi hija. Porque el Señor está diciendo que no está muerta, está durmiendo. Y yo creo en Él, no en ustedes. Eso es lo que hay que hacer. Y espero que tome la lección, porque si no, no va a poder vivir confiado, porque en esta vida está llena de llorones profesionales. Hay abundancia de ellos allá afuera. Nos rodean en el trabajo, nos rodean en la calle y nos rodean hasta en la iglesia a veces. Los 2 mejores amigos, la palabra del Señor y aquellas personas que aman la palabra del Señor. 4º aspecto, usted necesita buscar. Sí, necesita descansar en el Señor, necesita hacer algunos arreglos en su vida, necesita entender el tiempo de Dios, pero necesita buscar. ¿Saben? Este asunto no es pasivo. Mire lo que dice el Salmo 9:10, dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste ¿a quiénes? A los que te buscaron. Busca del Señor. No es solamente quedarse parado ahí: el Señor va a hacer todo, ahora yo no me preocupo de nada ni hago nada. No, usted tiene que caminar. Usted tiene que seguir cumpliendo lo que hay que hacer en el Señor. Dice que el Señor aquí no desampara a los que le buscaron. La confianza en Dios no es pasiva, no se queda parada, no se queda con una lectura bíblica, sino que camina en el contenido de esa lectura bíblica. Esa es la clave aquí. Sí, la clave es su palabra, pero la palabra nos está pidiendo hacer cosas. Es de acción. Escucha bien lo que voy a decir. Cualquier dificultad que enfrentes en esta vida no tomó por sorpresa a Dios. Cualquier tormenta que pases en esta vida no tomó por sorpresa a Dios. A mí sí me agarró de sorpresa, pero a Dios nada lo agarra de sorpresa. Él creó el camino a la victoria antes de que la dificultad siquiera existiera. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Y voy a leer la Biblia de las Américas. Me gustó esta versión. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Nadie puede decir de los que están aquí, que somos creyentes en el Señor, que nos ha venido una tentación que no sea común a mí como ser humano. Y fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Léalo, por favor. Proveerá también la vía, que dice ahí, de escape,
a fin de que ustedes puedan resistirla. Nada agarra por sorpresa a Dios. No hay tormenta, no hay dificultad que agarre por sorpresa a mi Señor. Él ya lo sabe. Y como lo sabe, Él provee siempre una vía ¿de qué? De escape. ¿Quién lo cree? Porque si usted no lo cree, usted está fregado. No tiene vía de escape. Yo sí lo creo. Yo sí creo que hay una vía de escape. Nomás que hay que buscarla en el tiempo del Señor, confiando en el Señor y descansando. Ahí estoy aplicando todos los principios. Una vía de escape. ¿Se fijaron lo que dice ahí entonces? Camino, ahí hay un camino. Y ahí donde está el punto. Los caminos hay que caminarlos. Una vía hay que tomarla. Busca, avanza, muévete en esos momentos difíciles. Sigue adelante, no te estanques. ¿No tienes ganas de orar? Ora igual. ¿No tienes ganas de leer la Biblia? Léela igual. Porque esos son caminos que hay que tomar, esos no son caminos que se discuten. Esos hay que tomarlo con ganas o sin ganas. ¿No tienes ganas de venir a la iglesia? Ven igual. El que busca halla, dice la palabra, y el que llama se le abrirá. Termino con esto, y este es el quinto aspecto. Si tú crees todo esto, y si tú crees que puedes vivir una vida confiada y proyectar esa vida de confianza, porque eso es lo que necesitan otras personas, necesitan verte a ti bien parado. Entonces aquí está el otro aspecto del vivir confiado día a día. Háblalo, habla lo que vives. Da testimonio de ese valor y esa confianza que tú tomas en el Señor. En otras palabras, da testimonio. Saben, a veces la gente me dice, pero pastor, yo no sé mucho de esto. ¿Y cómo le explico? No necesitas hacer nada, necesitas vivir una vida confiada. Y ese es el mayor testimonio que puede haber para que las personas conozcan del Señor allá afuera. Porque allá afuera la gente no tiene confianza. ¿Te has dado cuenta de eso? Son desconfiados. Acércate a una persona por primera vez y ¿cómo te va a recibir? Son desconfiados, que no se puede confiar en nada allá afuera. Proyecta una vida de confianza y vas a ver cómo vas a impactar con tu influencia. Habla lo que vives. Mira lo que dice el Salmo 73, 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Qué dice el salmista ahí? Para contar todas tus obras. Yo he confiado en el Señor para decirlo. Eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Yo he confiado en el Señor para dar testimonio de esto, para contárselo a todo mundo. Habla, da testimonio. Cuando uno vive confiado en Dios, en forma natural hablamos de Él. Si usted no está hablando de Él es porque no está viviendo confiado, porque con naturalidad lo decimos cuando salimos y nos encontramos con las personas. Pero ¿y tú por qué tan tranquilo? Es que yo confío en el Señor. Pero ¿y tú cómo tienes ese aguante? El Señor es mi refugio, mi roca. Pero ¿cómo le haces para afrontar esas pruebas en tu vida? Oh, es que yo soy creyente. Nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor. Póngase de pie. Si usted realmente entiende todo esto, si usted lo cree, levante sus manos, ore al Señor y diga: Señor, aquí estoy en tu presencia. Ayúdame a vivir esa vida con confianza, a confiar, Señor, en tu tiempo, a tomar mi llamado y mi vida, Señor, en tu tiempo, a poder, Señor, desarrollar el descanso en mi vida, a poder tomar ese reposo al que somos, del que somos parte como creyentes en Cristo. Señor, ayúdame a afianzarme, a poner esas cuerdas de tus promesas sobre mi vida y amarrarme a ellas, Señor. Padre Santo, ayúdame a buscarte cada día y a encontrar en tu palabra los principios que van a regirme a mí y a mi familia. Señor, yo quiero compartir esto con todo el mundo. ¿Hay alguien que quiere hacerlo? ¿Hay alguien que quiere vivir una vida confiado? ¿Y hay alguien que quiere compartir estos principios con otras personas? Entonces solamente vive confiado. Y tus palabras, las palabras del Señor van a brotar de tu boca claramente. Dios, aquí estamos. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre Santo.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora sí, para dar testimonio de esto, si usted oró así y usted lo siente así y usted necesita esto y usted quiere seguir adelante, entonces vengan aquí enfrente y oramos. Cada vez que tomamos retos en la palabra de Dios, hay que entregarlos al Señor. ¿Alguien tiene un reto en su vida con esta palabra? Vengan aquí y oren. Y si necesitas algo de esto que has entendido hoy, entrégalo al Señor. Si alguien ha tomado el reto de compartir esa vida en Cristo, ven aquí enfrente y diga: yo quiero hacer eso, yo quiero tomar ese reto. Y vas a ver cómo el Señor va a ir allanando el camino para que tú puedas ir directamente por esa vía que Él quiere. Amén. Ora al Señor y ponte en las manos del Señor. Y los demás oren por sus hermanos aquí, porque cuando tomamos decisiones por el Señor, como familia nos apoyamos. Tu oración, tu deseo está puesto en las manos del Señor ahora. Y el Señor sabe que es tu deseo, igual que Moisés. Es tu deseo hacer el bien, es tu deseo servirle. Pero es en el tiempo del Señor. Así que confía en el tiempo del Señor. Dile: aquí está mi vida, Señor, y confío en tu tiempo. Tú vas a hacer el trabajo en mi vida en su momento y lo vas a hacer hermoso, Señor, y yo lo creo. Señor, ayúdame a descansar en tu palabra. Señor, ayúdame a afianzarme en tus promesas. Y Señor, ayúdame a buscarte cada día, a caminar sobre los principios que son claros, que hay que hacerlos ahora. Oh Señor, te amamos. Y es por eso que, Señor, venimos al altar, Señor, en una manera simbólica, decirte: aquí estoy, Señor. Quisiera orar por ustedes. Lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu corazón, en tu vida en este momento, para que el Señor te ayude y te guíe. Padre, oro por las personas que están aquí enfrente en el altar, Señor. Toma sus corazones, su vida, y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Pedimos una bendición especial. Toda la iglesia ora por eso en este momento. Oh Señor, toma sus vidas, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Si hay alguien en cámara, en su casa, escuchando este mensaje y lo has entendido de la misma manera que las personas que están aquí lo están haciendo ahora, entonces ora al Señor. Dile: Señor, guíame. Señor, toma mi vida. Señor, ayúdame a confiar, ayúdame a vivir esa vida de testimonio para ti en confianza. Quiero caminar en tus preceptos, quiero afianzarme en tu palabra, Señor. Quiero buscarte cada día, Señor. Quiero descansar en ti. Te adoramos, Señor, y entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén.